Las, por lo tanto, la característica, perdón, por lo tanto, el principio de arbitrariedad del signo lingüístico nos permite diferenciar de manera clara, por ejemplo, los signos lingüísticos de los símbolos, porque actuarían de manera diferente. Algo no muy diferente sucede con el principio de linealidad del significante, aunque en este caso Saussure no se detiene a pensar lo que podríamos llamar sus implicancias semiológicas, es decir, de qué manera nos permitiría diferenciar el signo lingüístico del funcionamiento de otros signos. Nuevamente aquí podemos pensar en las imágenes, pero no solamente en estas imágenes que institucionalmente representan conceptos, como es lo que Saussure llama símbolo, sino en cualquier tipo de imagen figurativa, es decir, de imagen que represente cosas en general, pero también por allí otro tipo de imágenes. El principio de la unidad del significante ponía de relieve, si ustedes recuerdan, que el significante necesariamente se desarrolla en el tiempo y por lo tanto va a poder ser percibido a partir de un desarrollo temporal. Si pensamos en las imágenes, en general, las imágenes en principio no se perciben de esta manera. Las imágenes se perciben en su totalidad, de manera inmediata, y a partir de una aprehensión espacial global, podríamos decir, y no a partir de un desarrollo de tipo temporal, en general y en principio. Esto claramente diferenciaría lo que uno puede aprender y la forma de aprender determinados significados a partir de imágenes de la forma en la cual uno lo haría a través de palabras, con implicancias de todo tipo. Esto no quiere decir que luego las imágenes no puedan también, en un segundo nivel, utilizar, dado a su vez el desarrollo en torno al tiempo, que es propio de la palabra y a la cual los seres humanos están acostumbrados, utilizar también un desarrollo temporal para producir algún tipo de significado referido a imagen. Recuerden cómo veíamos que funcionaba el cómic, que de alguna manera reproducía el orden de la escritura y a su vez reproducía el orden del funcionamiento del lenguaje. Decíamos también antes que la arbitrariedad del signo lingüístico le sirvió a Saussure para describir mejor el funcionamiento de las lenguas y del lenguaje en general, eh, para explicar por qué los signos cambian y a partir de ello van cambiando las lenguas y por qué los signos no cambian o pueden permanecer como tales a lo largo de siglos, ¿no? La primera cuestión claramente es muy fácil de comprender, ¿no? Si la relación entre un significante y un significado no se basa en nada, no hay tampoco ningún impedimento para que en algún momento un determinado significado pueda ser aludido por un significante totalmente diferente. De esta manera, poco a poco, las lenguas van evolucionando, inclusive de una lengua madre puede venir otra lengua que deriva de ella, ¿no? Algo así sucedió de alguna manera con el pasaje del latín o el español. Pero al mismo tiempo, esto es lo que Saussure llamaría la mutabilidad del signo, es decir, porque los signos son convencionales, pero no son motivados, es decir, porque son arbitrarios, porque en realidad no hay ninguna razón para que no cambien. Pero paradojalmente, precisamente porque no hay ninguna razón para dicha convención, porque la arbitrariedad es fundante y por lo tanto no hay ninguna razón para que determinado significante se líe con determinado significado, los signos tienden a ser permanentes. Los signos tienden paradojalmente a no mutar, porque no habría ninguna razón para criticar esa convención, no había ninguna razón para transformarla, porque es inconveniente la relación. Esto es muy interesante porque acá Saussure lo que está pensando implícitamente y con lo que está dialogando es con las otras instituciones de la sociedad. Recuerden que Saussure trabaja en el marco del positivismo y de los sociólogos que están creando en ese momento la sociología, Comte, Durkheim, etc. Los conoce muy bien, conoce bien su teoría
Y de alguna manera se recuerdan que él se estaba preguntando también por qué la lengua, siendo una institución social, es diferente a las otras instituciones. Bueno, a partir del principio de la arbitrariedad del signo lingüístico, Saussure va a derivar otras dos características esenciales de este signo. Tengan en cuenta que ya no son los principios del signo lingüístico fundamentales, a los cuales nos referimos antes, es decir, la arbitrariedad del signo y la linealidad del significante, sino que son características del mismo derivados de algunos de estos principios. Esto Saussure lo trabaja luego de trabajar la cuestión de los principios, ustedes lo tienen en la bibliografía, y fundamentalmente está hablando de dos características esenciales de este signo, lo que él denomina la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Ambas tienen que ver con la intervención del factor tiempo a la hora de pensar tanto el cambio como la permanencia en las lenguas naturales. ¿Por qué tanto mutabilidad como inmutabilidad van a derivar del principio de la arbitrariedad del signo? Y a su vez, ¿qué significan una u otra? Con la idea de mutabilidad del signo lingüístico, Saussure quiere pensar la cuestión de la variabilidad de las lenguas, en lo que hace sobre todo, uno podría decir, a los cambios léxicos. Ya se ha entendido en dos sentidos, ¿no? Un primer sentido de pensar el cambio al interior del vocabulario de las lenguas es pensar que determinado significante en un momento dado pasa a representar a un significado diferente al que estaba representando habitualmente. Pero también la cuestión puede ser de que un signo en su totalidad de alguna manera se relacione con algún otro tipo de referente. Sobre todo el primer tipo de cambio, claramente para Saussure sería una consecuencia de la arbitrariedad. Puede parecer extraño, pero ¿por qué un signo puede cambiar debido al principio de arbitrariedad? Precisamente porque el principio de arbitrariedad enseña que no hay ninguna razón, que no hay ningún parecido, que no hay ninguna motivación, recuerden que es el término técnico que utiliza Saussure, que ligue a determinado significante con determinado significado. Es decir, la convención no tiene ningún tipo de fundamento. En ese contexto, no habría ninguna razón para que dicha convención se siga manteniendo a lo largo del tiempo. Lo interesante es que si uno se quedara solamente aquí, uno pensaría que las lenguas actuarían en una especie de mutación, infinita, rápida, inmediata, sin ningún tipo de permanencia. Paradojalmente, el mismo principio de arbitrariedad también serviría para activar la otra característica del signo lingüístico relacionado con el paso del tiempo, que sería la inmutabilidad del mismo, es decir, su no cambio. Cuando Saussure piensa sobre todo en este aspecto, la idea de no cambio del signo lingüístico, está pensando en que muchas veces, pasando centurias, e inclusive uno podría decir milenios, en algunos casos ya hoy, las lenguas modernas que hablamos, determinado significante sigue de alguna manera refiriéndose al mismo significado. Esto parece inclusive más extraño que lo anterior. ¿Cómo puede ser que pasado tanto tiempo no varíe el significante para referirse a determinado significado, o que no haya algún tipo de desplazamiento en un lado o en el otro y que luego implique un cambio en la relación y un cambio con la referencia? Precisamente Saussure va a dar la misma razón que el caso anterior, aunque le va a agregar algún tipo de, digamos, de explicación extra,
que va a tener que ver con el carácter sistemático de la lengua. En primer sentido, Saussure va a decir, precisamente porque la convención que rige la unión entre un significante y un significado no es motivada, no se basa en ningún tipo de razón lógica, no se basa en ningún tipo de parecido, no hay ninguna razón, no hay ningún motivo para que dicha convención sea impugnada, sea criticada, para que ese lazo sea reemplazado por algún lazo mejor, digamos. En tanto que no hay ninguna razón para criticar la idea de que, la cuestión, el hecho, perdón, de que determinado significante le corresponda a determinado significado, o dicho de otra manera, no hay ningún motivo para criticar que determinado significado sea representado por determinado significante, no hay motivos para que eso cambie. Esto es interesante porque lo que Saussure tiene presente acá y lo que está discutiendo en realidad es cuál sería uno de los motivos por los cuales la lengua como institución social sería diferente de otras instituciones sociales. Recuerda que Saussure está dialogando con la sociología incipiente de su época, de origen positivista, y él respalda la idea de que la lengua debe ser pensada como una institución social, pero una institución social que no funcionaría como las otras. En este caso, no funcionaría como las otras porque aún las más arraigadas de las instituciones sociales pueden ser criticadas en sus fundamentos, pueden ser transformadas por algún tipo de crítica externa que encuentre algún tipo de defectos en la misma y por lo tanto dicha crítica habilitaría su transformación. Piensen inclusive, para pensar un ejemplo muy contemporáneo, como una institución milenaria como el matrimonio pudo ser reformada hace poco, lo cual parecía algo verdaderamente impensable, ¿no?, en otros momentos. Es decir, aún las instituciones más sólidas, más inmutables, pueden variar. En lo que hace al signo lingüístico, como piedra fundante de la lengua como tal, dice Saussure, en tanto que no hay posibilidad de crítica, no hay fundamento de mutación. Y esta no posibilidad de crítica es lo que, entre otras cosas, hace que la institución lengua funcione diferente a otro tipo de instituciones sociales. Inclusive algunos autores van a decir, Saussure llega a pensar la lengua como una especie de naturaleza, en el sentido en que mientras que las instituciones sociales están de por sí con vocación de cambio, la lengua de por sí, podría decir, tiene tanta vocación de cambio como vocación de permanencia. La otra razón por la cual la inmutabilidad del signo lingüístico se torna casi necesaria es el hecho de que la lengua funciona como una institución al mismo tiempo semiológica y sistemática. Es decir, el carácter sistemático de la lengua es también uno de los factores y centrales que va a contribuir a la inmutabilidad del signo lingüístico. En tanto que cambiar un elemento implica un cambio global en el sistema, la fuerza misma que hace el sistema para permanecer como tal contribuye a mantener la inmutabilidad del signo lingüístico. Lo dejamos ahí. Es interesante que, sobre todo al trabajar la inmutabilidad del signo lingüístico, pero también en algunos aspectos de la cuestión de la mutabilidad, Saussure nuevamente pone en evidencia el carácter social de la lengua, el carácter no individual, en este caso, del cambio lingüístico. Es central aquí el problema del cambio lingüístico porque
digamos, Saussure lo quiere claramente desligar de la cuestión de la innovación individual, que recuerden que para él es claramente una cuestión de habla. Lo cual no quiere decir, hayamos visto cuando vimos el habla, que en el habla se producen innovaciones que luego van a llevar al cambio de la lengua, pero precisamente tanto que son adoptadas por la masa, en términos de Saussure, de la sociología de su época. Esta dicotomía entre lo individual y lo propio de la masa es lo que va a ser central para que él ponga de relieve esta otra fuerza que hace precisamente contrapeso a la mutación del signo lingüístico, que es su inmutabilidad. Y cuando él piensa en la inmutabilidad, la va a pensar no solamente, como dijimos antes, por la ausencia de fundamento de la convención en la cual se sostiene el signo, ni solamente por la complejidad del sistema como tal, que hace precisamente difícil su cambio y que por la fuerza centrípeta del sistema de alguna manera lleva a la permanencia del mismo, sino además por la cuestión de que la lengua está ligada a la masa como tal. Y Saussure, de acuerdo a ciertas discusiones de la sociología de la época, pone claramente el acento en el carácter conservador de la masa, en la resistencia de la masa a todo tipo de innovación. En tanto que la lengua no es propio de los individuos, sino que es propio de la masa. Es muy interesante esto porque quizás es el único lugar del curso donde Saussure claramente no habla de lo social en sentido global, sino que claramente introduce este término sociológico nuevo, de larga tradición en la sociología del siglo XX, y uno podría decir también en el siglo XXI, por cierta reintroducción del pensamiento sobre este concepto, que es la cuestión de la masa. Y que nos interesa a nosotros porque estamos precisamente en una carrera de comunicación social que ha teorizado, entre otras cosas, de manera central, la problemática de la comunicación para las masas y de los medios, llamados medios de masas. Entonces es muy interesante esta reflexión saussuriana, digamos, poner en contacto lo lingüístico con un problema sociológico como el problema de la masa, y que se ve claramente en este momento del curso, ¿no? Saussure dice, la mayoría de las características de la lengua en lo que hace a la conservación de la misma, ya precisamente esto que parece tan extraño del sostenimiento no solamente de signos lingüísticos, sino de estructuras gramaticales y morfológicas que racionalmente uno podría criticar, la permanencia de las mismas se debe claramente a la forma en la cual se comportan las masas. Y fundamentalmente, uno podría decir, en términos sociológicos, a su repulsa a la innovación y a su carácter fuertemente conservador. En tanto que fenómeno de la masa, las lenguas permanecen. Fíjense cómo esto entra en relación con toda la problemática que ya nombramos varias veces de las innovaciones que uno podría producir en la lengua para, de alguna manera, respetar o estar más de acordes con nuevas cuestiones de la sociedad actual, como podrían ser las problemáticas de género, etcétera, etcétera. Saussure diría, bueno, todo eso está bien, pero está bien para las otras instituciones. La lengua, de alguna manera, es prisionera de las masas, y es prisionera de las masas sin que pueda esta actividad de las masas ser mediada por algún tipo de crítica. Digamos, por algún tipo de crítica filosófica, por algún tipo de crítica política, por algún tipo de crítica social. Uno podría decir que las lenguas parecería para Saussure, sin que a lo mejor lo pensara tan explícitamente, como ese lugar donde la masa se expresa como tal, sin ningún tipo de límites. En las otras instituciones, de alguna manera, la reflexión política, la reflexión social, los cambios en las concepciones sociales, políticas y económicas, ponen límites a ciertas características de las masas, aún en las sociedades modernas de masas. En cambio, parecería que para Saussure, en la lengua, lo que impera es precisamente la voluntad masiva. Y esta voluntad masiva explica claramente que una lengua pueda permanecer en muchos aspectos muy similar a sí misma a lo largo de cientos y cientos de años.